para mamás que queremos crecer en conciencia junto a nuestros hijos. Hoy vamos a estar trabajando con el tema de los límites. La primera parte de esta charla va a estar grabada y posteada en YouTube para aquellas que no pudieron participar en el día de hoy, que la puedan ver. Y la segunda parte de esta charla no va a estar grabada para que podamos compartir en un ámbito de mayor confianza o confidencialidad e intimidad entre aquellas que participamos en este momento. Así que empecemos. Empiezo con una definición. ¿Qué es un límite? Esta es una definición personal, es una definición que yo traigo y que comparto, y es una opinión, por supuesto. Un límite es un comienzo y un fin. Un límite es una división imaginaria o real entre una cosa y otra. Un límite divide, un límite ordena, un límite mantiene, un límite contiene. Y con esto me voy a algo que me dijo una vez una abuela, que es: los límites evitan desbordes. Y esto lo experimenté con mis hijos. Cuando el límite estaba puesto a tiempo, el límite para cuidarlos, el límite para contenerlos, el límite para sostenerlos, entonces había como si quieren, puse un límite a una represa, que el agua vino, se quiso pasar para el otro lado, pero volvió a su lugar tranquilamente. Ahora, cuando el límite estaba puesto tarde, esa agua ya venía con mucho caudal y generalmente desbordaba. Y entonces el llanto, la pelea, la discusión, o sea, se volvía algo inmanejable. Un límite puesto a tiempo, con asertividad, con amor, es mucho más valioso que un límite tarde, desbordadas, enojadas, cansadas, tras no haberlo puesto en el momento correcto. Y además no es bueno para nadie. Ahora, ¿cuáles son los primeros límites que aparecen? El bebé, al nacer, empieza a experimentar el mundo y lo empieza a traducir en dos tipos de experiencias: incomodidad o placer. Entonces, los primeros límites, en verdad, son autoimpuestos por sí mismos. Si hay placer, está bien. Si hay incomodidad, lo evito, lo limito o trato de limitarlo. ¿Cómo lo limito como siendo bebé? Es llamando, pidiendo ayuda, llorando. Ahora, a la medida en que vamos creciendo, y ahí los límites más que nada los ponen los padres. Me parece que esta es hora de ir a dormir. A veces muy desde la mente y poco desde realmente la experiencia del bebé, conectándonos con lo que el bebé necesita. Pero bueno, hacemos lo mejor posible y en general tratamos de escucharlo, ver si es un límite que está puesto en base a su experiencia o mi mente. Y ahí empieza el juego entre el límite que está puesto por amor o el límite que está puesto desde el miedo. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Un niño necesita un adulto que lo cuide. Es cierto, un niño necesita un adulto que le dé amor. Pero ¿qué significa cuidar? ¿Qué significa cuidar? ¿Y cuál es el límite para cuidar? ¿Cuál es el origen del límite que voy a poner? ¿Es un límite basado en el amor, en la conexión con mi hijo, en la empatía, en sentir lo que él siente? ¿O es un límite impuesto por el miedo? El miedo que generalmente viene desde la mente, desde lo que yo llamo yo herido o ego, un límite puesto desde un lugar de racional puro, pero sin sentir el momento, sin estar conectados con el presente. Y creo que si hay algo que yo promuevo en estas charlas, es que nos demos tiempo. El mejor límite aparece cuando nos damos tiempo para sentir, para conectar, para no irnos de apuro en apuro, a resolver, cuando nadie nos pidió resolver nada, cuando nadie nos preguntó nada. Pero creemos que hay algo para hacer, para limitar, para contener. Y a veces no lo hay. A veces se requiere acompañar, no tanto contener. Entonces, lo que yo propongo es eso: sentir y conectar, darnos un espacio entre el estímulo externo, entre la experiencia que estamos viviendo
y lo que hacemos con ella. ¿Para qué? Para sentir, para observar cómo nos sentimos con eso. Porque nuestro sentimiento también va a estar reflejado al de nuestro niño, el de nuestros hijos. Porque nosotros no estamos desconectados del sentir, estamos muy conectados. Por eso nos conmueve un bebé que llora, por eso a veces hasta sentimos enojo cuando entramos en un lugar con gente enojada, o sentimos alegría cuando entramos en un lugar con gente que está contenta. Estamos conectados del sentimiento y desde ese lugar podemos operar con mucha mayor conciencia y mucho mayor amor. Dice Buda que la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno. La verdad está dentro de uno mismo. Él dice mediante la más profunda meditación y conciencia. Yo digo que la más profunda meditación y conciencia viene de conectarnos con lo que sentimos. Que ese es nuestro puente, de conectarnos con lo que sentimos, de conectarnos con nuestro cuerpo. Ese es nuestro puente hacia ese lugar de profunda conexión y conciencia. ¿Qué hay sobre las conductas y los límites? Porque una vez que el bebé va creciendo, va haciendo cosas y va pasando de ser bebé a ser un ser humano individualizado, donde empieza a decir yo, mío, esto es lo que soy, empieza a limitarse de alguna forma. Bueno, ahí creo que lo más importante es el amor. Un límite con amor es un límite para que no se dañen o dañen en la medida de lo posible. Y lo posible está entre comillas, por algo. Por posible tiene que ver con cuándo intervenir y cuándo no. Hay veces que está bueno que el chico se caiga para aprender a caminar. Claro, por supuesto, no que se caiga de un tercer piso por el balcón. No eso, no estamos hablando de eso. Eso sería una negligencia de nuestra parte. Eso sería no poner un límite para cuidarlo. Pero si el niño necesita caerse como parte del aprendizaje, necesita golpearse como parte del aprendizaje, necesita de alguna forma pasar por el dolor del aprendizaje. Nuestro límite no va a ser desde el amor, seguramente va a ser desde el miedo que no le duela. Y el dolor es parte del aprendizaje. Si a mí no me duele cuando yo me corto con un cuchillo, me voy a cortar el dedo. Y voy a seguir cortando hasta que me corto todo el dedo. El dolor el dolor como cualquier sentimiento, es un resguardo, es un síntoma que me va a ayudar a saber si eso es bueno para mí o no. Si lo vuelvo a intentar de otra forma o no. Y al menos eso es lo que yo promuevo con mis hijos también. Igualmente, acá claro, que cada mamá es responsable de sus propios, digamos, miedos y de sus propias creencias y de hacerse cargo. Ahora, ¿cuándo intervengo yo? Yo intervengo previo a chequeo interno. Pero cada mamá debe escuchar realmente a su corazón. Porque no hay nadie que tenga la respuesta de qué es lo mejor para hacer con su hijo que ella misma. Podemos ofrecer un consejo, podemos ofrecer una pregunta, pero la respuesta está en su corazón. Yo siempre me acuerdo de cuando mi hija mayor era chiquita y teníamos una amiga con su mamá, a mí, que nos conocimos en la plaza, en el parque, y íbamos a jugar todos los días. Y a mí me llamaba la atención que yo no estaba todo el tiempo mirando a mi hija lo que hacía o lo que no hacía. Y ella sí, estaba constantemente mirándola, siguiéndola. Y yo le pregunté, le digo, ¿por qué crees que la necesitas mirar todo el tiempo? Y además veo que te pone como ansiosa en algún punto. Y dice, sí, porque realmente cada vez que no la miro, le pasa algo. Se pone en una situación de peligro. Y mirándola lo puedo evitar. Pero estoy siempre con el miedo de que le pase algo. Entonces digo, ¿y qué pasa si te relajas? ¿Qué pasa si no la miras? Y dice, sí, la verdad que tenés razón, me voy a relajar. ¿Para qué? Se relajó, a los 2 minutos la hija estaba en una situación de peligro. Y ahí yo me di cuenta, le pedí disculpas un poco por el consejo fuera de lugar, porque en verdad lo mejor que podría hacer ella es conectarse con cuáles son esos miedos, porque nuestros hijos vienen a representar y manifestar esos miedos que nosotros no podemos hacernos cargo conscientemente.
Entonces, en la medida en que ella el miedo lo tenía internamente, la hija iba a seguir poniéndose en peligro. Mi hija no se ponía en peligro porque yo no tenía ese miedo. Yo siento con mis hijos en cuanto a lo que es peligro, es que yo tengo la conexión interna como para que si es real y presente el peligro, me voy a dar cuenta. Entonces confío en que mi sabiduría interna, llamémoslo Dios o como quieran llamarlo, me va a avisar. Pero no a todas nos pasa, y está bien que no a todas nos pasa, pero está bueno cuestionarnos qué miedos tenemos. ¿Son nuestros miedos o son miedos de alguien más? ¿Son miedos con los que crecimos porque nuestros padres nos dijeron esto, porque el círculo en el que crecimos nos dijeron que a esto había que tenerle miedo? ¿O es un miedo real que nosotros llevamos dentro y que está bien cuidarnos? No hay un problema con el miedo. El tema es que el miedo nos, nos toma físicamente también. Entonces, cuando estamos con miedo, es muy difícil actuar desde un plano de conciencia superior. ¿A qué le llamo plano de conciencia superior? A darnos cuenta de otras cosas que no podemos percibir con miedo. Con el miedo nos hace enfocar, nos eleva ciertas hormonas como la adrenalina y el cortisol, que nos hacen estar atentos, tensos, listos para escapar, o para pelear, o para frizarnos. Y son nuestras respuestas más primitivas. Pero si podemos observar el miedo y ver de dónde viene este miedo, y alejarnos un poquito para conectarnos y para decidir con nuestra plena conciencia, podemos ver si ese miedo es real o no. Y si no es, podemos reelegir. Y ese es un límite que va a estar seguramente mucho más conectado con la situación presente y no con un condicionamiento pasado. ¿Se puede tener hijos educados y felices? Una vez mi mamá me preguntó esto y digo, claro que sí. ¿A qué te referís con esto? Y se refería a que los hijos se enojan cuando ponemos límites. Está bien, es natural y sano que nos enojemos ante un límite. O nosotros no nos enojamos ante un límite que nos pone la vida. ¿Qué pasa cuando teníamos ganas estábamos de vacaciones en la playa, queríamos ir a la playa y llueve? Es un límite que nos pone la naturaleza. Es un límite si lo vemos como límite en cuanto al poder disfrutar de la playa como queríamos. ¿Nos enojamos? ¿Qué nos pasa? ¿Lo aceptamos? ¿Salimos igual? Probablemente al principio nos desilusionemos un poco. Nos resulta más fácil enojarnos que estar tristes. Muchas veces con mis hijos les reconozco que cuando yo pongo un límite, ellas pueden ser que se enojen, pero lo que más les pasa es que están tristes porque no pueden hacer eso que querían. Y ya reconociéndolo, uff, baja. Baja la tristeza, la sueltan, pueden llorar, las puedo abrazar. Y después pasa y aceptan el límite y está todo bien. Entonces podemos reconocer el enojo, acompañarlo, podemos dar explicaciones hasta cierto nivel y según la edad del chico. Y el mejor límite tiene que ver con el ejemplo. Si yo cuando llueve me enojo y discuto y quiero tener razón contra algo que ni siquiera es manejable por mí, ¿qué ejemplo le doy a mis hijos respecto de los límites que les pongo yo? Que soy como su naturaleza para ellos. Así, por supuesto que podemos tener niños felices, educados y a la vez cuidados y sostenidos por el amor. Finalizo con este pensamiento, que somos 100% responsables de nuestras vidas y 100% responsables de lo que hacemos con nuestros hijos, pero no somos 100% responsables de lo que ellos sienten, de lo que a ellos les pasa, hacen o deshacen. Nosotros solo podemos elegir amar y hacer lo mejor posible a cada momento. Y luego, en la medida de lo posible, soltar. Porque va a estar bien. Si elegimos con el corazón, va a estar bien. Y no podemos aprender de eso. Y pasarles esta enseñanza de que uno siempre puede aprender, cambiar, modificar sus conductas, modificar sus ideas y por modificar su vida y vivir más plenamente y con mayor libertad. Así que los límites son claves y la clave para ser mamá y para que todos más felices es que los límites surjan del corazón.
surjan desde la conexión interna, la conexión con el presente, con la experiencia mía y de mi hijo, no con ideas, no con conceptos, no con abstracciones, sino con la realidad. Los invito a seguir participando de estas charlas y ahora voy a cortar la grabación para que podamos compartir aquí entre las que estamos aquí conectadas. Muchas gracias, esperamos en Florecer del Alma, un espacio para crecer juntos en conciencia.